Bienvenido a Nuestras Voces, lugar donde se refugian todas esas historias que han sido víctimas del silencio y de todas aquellas voces que claman liberarse y así finalmente ser escuchadas. Antes de escuchar nuestras historias, cuéntanos de qué tema te gustaría que fuera nuestro próximo video. Te leeremos en los comentarios. Saludos. La aplicación que te predice la muerte. Mi nombre es Elías Guerra. Tengo 28 años y, hasta hace poco, era tan escéptico como cualquiera. Trabajo como soporte técnico en una empresa de ciberseguridad. Me paso el día recomendando actualizaciones, borrando malware y explicando a los usuarios por qué no deben abrir correos de príncipes nigerianos. Nada me sorprendía ya. Hasta que encontré Morse. Era tarde, cerca de las 2 de la madrugada, cuando me topé con un hilo extraño en Reddit. El título decía: ¿alguien más ha probado la app que predice cómo y cuándo morirás? Pensé que sería un creepypasta barato, pero el hilo tenía más de 2000 comentarios, muchos de ellos recientes. Usuarios reales. Algunos asustados. Otros riéndose. Pero todos diciendo lo mismo. Es solo una app. Hasta que deja de serlo. La aplicación no estaba en Google Play ni en App Store. Había que descargarla desde un enlace directo en un sitio con dominio ruso. Toda una red Tor detrás. Mi instinto profesional me gritaba que no lo hiciera. Lo hice igual. El archivo, AC, pesaba apenas 3 megabytes. Lo analicé antes de instalarlo, ningún rastro de troyanos, nada que activara alarmas. Al abrir la app, la pantalla se puso negra y una línea de texto apareció en latín. Nulla fuga est morti. No hay escape a la muerte. Debajo, un botón rojo, aceptar el destino. Lo pulsé. La interfaz era simple. Mi cámara se activó. La app tomó una foto de mi rostro sin preguntar. Luego pidió mi nombre completo, fecha de nacimiento y me obligó a aceptar los términos y condiciones que, curiosamente, estaban en latín antiguo. Después de unos segundos de carga, la pantalla se volvió completamente blanca. Entonces apareció la predicción. Elías Guerra. Muerte prevista, 19 de mayo de 2025. Causa, asfixia, lugar cerrado, sin ventanas. Confirmado. Te observará antes de actuar. Sentí un escalofrío. Faltaban exactamente 27 días. No dije nada. Ni siquiera me reí. Cerré la app y la desinstalé de inmediato. Pero algo extraño ocurrió. Al borrar la aplicación, el icono volvió a aparecer en mi menú de inicio, como si nunca la hubiese eliminado. E intenté todo. Reinicié el teléfono. Restablecí los datos de fábrica. Incluso cambié de SIM y dispositivo. Pero al encender cualquier móvil donde pusiera mi cuenta, la app se instalaba sola. Siempre con el mismo icono, una calavera con un reloj de arena dentro del cráneo. Empecé a obsesionarme. Revisé hilos, contacté usuarios que la habían usado. Algunos no contestaban. Otros, cuando respondían, me pedían que no continuara. Uno de ellos, un tipo de Ecuador llamado Azul Niebla, me dijo algo que nunca olvidaré. El día llega. Siempre. Pero no es la muerte lo que da miedo. Es lo que viene antes. Algo te sigue. Algo te observa. Y mientras más te resistes, más lo alimentas. Intenté olvidarlo. Pero entonces comenzaron las cosas raras. Pasaron 3 días desde la descarga. La primera vez que sentí algo extraño fue mientras me bañaba. Cerré los ojos un momento bajo el agua caliente y juraría que alguien respiró junto a mi oído. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo el vapor y el eco de mi propia paranoia. Luego, fueron las luces. Cada noche, exactamente a las 3:03 de la mañana, la lámpara de mi escritorio parpadeaba 3 veces. Siempre 3. Nunca más, nunca menos. Después, los sueños. Soñaba con habitaciones sin ventanas. Paredes que se cerraban. Una figura de brazos largos, deforme, con un rostro cubierto por una máscara de gas antigua,
que se sentaba en una esquina y me observaba sin moverse. Despertaba con la garganta seca, como si me hubieran estado aspirando el aliento mientras dormía. Mi gato, Basilio, empezó a evitar mi habitación. Se quedaba en el marco de la puerta, maullando bajo, con las pupilas dilatadas, mirando un punto detrás de mí. Cada vez que volteaba, no había nada. Pero sentía el aire distinto, como si alguien más ocupase el mismo espacio que yo. Sé lo que estás pensando. Que es sugestión. Que me dejé llevar por un juego mental. Eso pensaba yo también. Hasta que un día, mientras revisaba correos en la oficina, recibí un mensaje nuevo. Sin remitente. Sin asunto. Solo un archivo adjunto, un video. Lo abrí. Era una grabación de mí mismo. Dormido en mi cama. Filmado desde el rincón superior de mi habitación. A oscuras. Pero en el minuto 0:43, algo se movía detrás de mí. Una sombra. Una figura alta, inmóvil. Observándome durante minutos. Luego se acercaba a la cámara. Su rostro no era humano. O al menos, no completo. Era una mezcla de máscara, metal y piel vieja. El video se cortaba justo cuando la figura tocaba la lente. Mi celular vibró. Una notificación de la app. Se está preparando el entorno. No pude volver a dormir. Durante años he trabajado con software malicioso. Pensé que, con las herramientas adecuadas, podría desarmar Morse. La extraje desde el sistema raíz. Cloné el código. Abrí el backend con un entorno seguro y comencé a revisar línea por línea. El código fuente no tenía sentido. Había fragmentos en varios lenguajes, mezclas de Python, Kotlin y algo que parecía cifrado con símbolos que no reconocí. Algunos caracteres no eran así. De hecho, no eran de ningún sistema alfabético que yo conociera. Una parte del código estaba protegida por una frase. Fatum est scriptum. El destino está escrito. Pero lo más inquietante fue esto. Una función del programa que se activaba a ciertas horas del día. Verifiqué su ejecución. El 19 de mayo a las 3:03 de la mañana, se activaría una subrutina llamada clausura. No tenía permisos para modificarla. Ni siquiera podía ver qué hacía realmente. Pero la app sí tenía acceso total a mis sensores, cámara, micrófono, ubicación, giroscopio, incluso a las llamadas y registros biométricos. Era como si supiera cada uno de mis movimientos, emociones, rutinas. Y peor aún, reaccionaba. Intenté desinstalarla por comandos forzados. Pero cada vez que lo hacía, la app volvía a aparecer, más profunda en el sistema. Era como si, al intentar librarme de ella, le diera más poder. Guión bajo 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 guión. Empecé a obsesionarme. Revisaba las cámaras de mi casa todas las noches. Dejé de dormir. Tomaba café, pastillas, lo que fuera. Faltaban menos de 2 semanas para mi fecha de muerte. Y entonces, comenzaron las visitas. Fue un miércoles. Llegué a casa del trabajo. Eran las 8:17 de la noche. La puerta estaba abierta. No forzada. No rota. Solo, entreabierta, como si alguien hubiese entrado sin prisa. Llamé a la policía. Revisaron el lugar. Nada robado. Nada fuera de lugar, excepto una cosa, mi cámara web había sido movida. Estaba enfocando directamente a mi cama. Los oficiales se burlaron. Tal vez olvidaste cerrarla. Me dejaron solo. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, encontré un fragmento sin audio. Un archivo nuevo, no por mi generado. Duraba solo 12 segundos. Yo estaba dormido. Una figura salía del closet. No caminaba. Se deslizaba. Se colocaba al borde de la cama y me observaba.
Luego giraba hacia la cámara y levantaba un dedo frente a su rostro, como si dijera: SHHH. El video terminaba con una interferencia. Al reiniciar el sistema, el archivo había desaparecido. La aplicación me envió una nueva notificación. El entorno ha sido aceptado. Prepárate. Ese fue el día en que decidí que ya no podía quedarme. Huir era la única opción. Tenía un amigo de la universidad, Saúl, experto en hacking ético y criptografía. Me debía algunos favores. Le conté una parte, solo lo necesario para que me creyera que estaba en peligro. Accedió a dejarme en su cabaña en la Sierra Gorda, sin señal, sin wifi. Aislada. Sin ventanas. Irónicamente, justo como la descripción de mi muerte. Lo pensé 2 veces. Pero en el fondo, sabía que no importaba dónde estuviera. Solo quería sentir que lo intentaba. La cabaña estaba limpia. Sin tecnología. Solo lo básico, una cama, una estufa a gas y una radio de batería. El primer día fue silencioso. El segundo también. Pero la tercera noche, lo escuché. Un sonido como de respiración profunda. Lejano al principio. Luego más cercano. Como si viniera de dentro de las paredes. Busqué en cada rincón, cada grieta. No había nadie. Entonces, encontré la radio encendida sola. Estática. Luego una voz. Elías. Apagué la radio. Quise salir corriendo. Pero la app se abrió sola en mi celular, sin que yo la tocara. La pantalla mostró el mismo mensaje. Confirmación de ubicación. Clausura iniciará en 12 días, 4 horas. Y debajo, en texto rojo. Ya está adentro. Volví a la ciudad. No porque quisiera, sino porque comprendí que, sin importar que tan lejos huyera, Morse me seguía. O más bien, se adelantaba. Como si ya estuviera escrita mi ruta y solo esperara a que llegara. Lo único que podía hacer era buscar a otros que estuvieran pasando por lo mismo. Había un subforo oculto en la dark web llamado Confirmados. Solo accesible con una clave que obtuve de Azul Niebla, el usuario de Ecuador. Allí encontré decenas de testimonios. Uno de una mujer en Alemania que soñaba con su propio accidente de auto una y otra vez, hasta que ocurrió, exactamente como en sus sueños. Otro, de un hombre en Osaka que predijo morir por electrocución. Se aisló en una casa sin electricidad. Un día, su generador explotó. Uno más, estremecedor, de un joven en Chile. No temo morir. Temo al día anterior. Temo a cuando él empieza a hablarme con mi propia voz. Pasé días sin comer bien. Sin dormir. Le escribí directamente a Azul Niebla. Me respondió con un mensaje corto, enviado a las 3:03 de la mañana. No intentes romper el ciclo. Solo mira bien quién está en el espejo. No entendí. Hasta la noche siguiente. Volví a casa. Tenía cerraduras nuevas. Cámaras. Alarmas. Nada de eso sirvió. Me duchaba cuando sentí que no estaba solo. Abrí los ojos. El vapor empañaba el espejo. Me acerqué para limpiarlo. Pero no vi mi reflejo. No inmediatamente. Lo que vi fue otra versión de mí. Estaba ahí, mirándome desde el otro lado del vidrio, como si yo fuera el reflejo y él el original. Sus ojos eran más oscuros. Su boca estaba curvada, no en una sonrisa, sino en una línea de anticipación. Como si ya supiera cómo terminaría todo. Parpadeé. Volví a verme a mí. Pero desde entonces, cada vez que paso por un espejo, tengo la sensación de que algo tarda un segundo más en imitarme. Y entonces, una noche, lo vi moverse sin que yo me moviera. Se tocó el cuello. Se lo apretó. Con fuerza. Luego apuntó al reloj de pared detrás de mí. 3:03. La app se abrió sola. Ritual de clausura en 8 días. Recuerda, la resistencia lo fortalece. No podía quedarme solo. Necesitaba a alguien que lo viera también.
que lo confirmara. Invité a mi exnovia, Lina, una periodista con la que aún tenía contacto. Le conté todo. No me creyó, pero aceptó venir, más por lástima que por interés. Le pedí que se quedara despierta conmigo una noche. A las 3:03 en punto, la lámpara de escritorio parpadeó. 3 veces. Lina se puso pálida. ¿Viste eso?, le pregunté. Asintió. Y entonces escuchamos pasos. Lentísimos. Viniendo del pasillo. Ella se levantó, temblando. Yo me armé con una linterna. Cuando abrimos la puerta, no había nadie. Pero en el piso, justo frente a la entrada, había un papel viejo, arrugado. Lo abrí. Era una copia de la predicción de la app, escrita a mano. Pero no solo con mi nombre. También con el de Lina. Su fecha, un día después de la mía. Su causa, succión pulmonar. Segundo testigo. La app vibró en mi celular. Nueva notificación. Confirmación múltiple. El segundo testigo ha sido sellado. Lina se fue esa misma noche. Me bloqueó de todos lados. Pero ya estaba dentro del ciclo. Y yo se lo había pasado. Faltaban 5 días. Desde la visita de Lina, mi apartamento había cambiado. Las paredes parecían más estrechas. La luz no entraba como antes. La noche duraba más, incluso cuando era de día. Comencé a ver grietas en los muros, pero no eran físicas. Eran como cicatrices en la realidad, delgadas líneas negras que respiraban. A veces se movían. Y de vez en cuando, salía un ojo. Miraba. Parpadeaba. Luego desaparecía. Intenté grabarlo. Puse cámaras en cada habitación. Dejé la aplicación de video encendida toda la noche. Por la mañana, revisé las grabaciones. Solo había oscuridad. Una negrura total que consumía el archivo, como si la cámara se hubiese apagado a las 3:03. Pero en el último segundo del video, un fotograma mostró una palabra escrita en la pared de mi sala, con algo que parecía carbón. Entrega. Miré la pared real. La palabra estaba allí. Toqué la superficie. No era pintura. Era ceniza humana. La noche siguiente, mientras trataba de dormir con la luz encendida, escuché el sonido familiar de mis propios pasos. Pero yo estaba inmóvil. Fui a la sala. La luz estaba apagada, aunque juraría haberla dejado encendida. Entonces lo vi. Yo mismo. O algo que se veía como yo. De espaldas. Frente a la ventana. Murmurando algo incomprensible. Sus hombros temblaban, como si tuviera espasmos. Me acerqué con lentitud. Se giró de golpe. Su cara era la mía, pero sin alma. Ojos hundidos, sonrisa partida, piel agrietada por dentro, como si algo estuviera empujando desde debajo de ella. Grité. Me abalancé, pero desapareció. La app se abrió sola. Una cuenta regresiva había comenzado. Clausura, 96 horas. No duermas. No luches. No niegues. Comencé a escuchar mi voz hablándome a través del celular, incluso con el dispositivo apagado. Me decía cosas que jamás pensé. Me susurraba pensamientos violentos, recuerdos que no eran míos. Me hablaba con cariño, luego con odio, luego con desesperación. Tú ya no existes. Yo ya soy tú. Solo falta el momento. Fui al hospital. Les dije que algo me estaba siguiendo. Que veía cosas. Que alguien había tomado mi identidad. Me sedaron. Cuando desperté, un doctor me miraba fijamente. No tenía nombre en su gafete. Sus ojos eran demasiado oscuros. Me sonrió. A veces, las apps son solo puertas. Y tú no supiste cerrarla. Esa misma noche me dieron el alta. Dijeron que no encontraban nada clínico. La app lo sabía. Confirmación médica, sistema listo. Faltan 72 horas. Quise desaparecer. Fui a hoteles, a estaciones de autobuses, a iglesias.
En cada lugar, al llegar, encontraba algo que me recordaba, una nota en mi voz. Una pantalla encendida con mi reflejo. Una sombra que me imitaba. El mundo se deshacía para dejarme solo. La app ya no requería internet. No necesitaba dispositivos. Era parte de mí. Faltaban 24 horas. Todo había cambiado. Ya no veía ni escuchaba a las personas. Solo veía reflejos de ellos, como sombras difusas en los vidrios o en las ventanas. El tiempo ya no era lineal. Se distorsionaba y se repetía. La misma escena, una y otra vez. Mis respiraciones se volvían más pesadas. Sentía que mi propio cuerpo ya no me pertenecía. La app seguía enviándome notificaciones. Clausura en 24 horas. Finalización asegurada. Estás cerca de la liberación. La liberación. No entendía cómo podía liberarme si no podía escapar de Morse. Decidí volver a la cabaña de la sierra. Necesitaba reencontrarme conmigo mismo, alejarme de toda esta locura. Pero algo en mí sabía que era inútil. La app me había seguido. Ya no importaba a dónde fuera. De camino, la carretera se desdibujó. Los árboles parecían moverse a su propio ritmo, como si fueran hojas de papel arrugadas en un viento que no podía sentir. Cada curva de la carretera era un repite de la anterior, y cada milla que avanzaba, el tiempo parecía distorsionarse. El último mensaje apareció en mi teléfono cuando llegué a la cabaña. Estás en el lugar correcto. La cabaña estaba vacía. No había nada, solo las huellas de mis pasos anteriores. En el interior, encontré una caja de madera. Dentro de la caja, había un solo objeto, un reloj de arena. El reloj de arena tenía una pequeña inscripción. Lo que comienza, termina. La app se abrió en mi teléfono, y su mensaje fue claro. El tiempo está en tus manos, Elías. La cuenta regresiva comenzó. Recuerdo cómo se sentía el aire. Casi espeso, como si todo a mi alrededor estuviera comprimido, atrapado entre dos capas de vidrio. De repente, escuché un ruido. No podía describirlo. Era como el sonido de un susurro colectivo, de miles de voces hablando a la vez. La app comenzó a emitir un sonido extraño, un tono agudo. Algo que perforaba el silencio. Algo que no era de este mundo. Afuera, la oscuridad comenzó a arrastrarse. Las estrellas desaparecieron. No podía ver nada más allá de la luz débil que emitía el reloj de arena. Lo tomé en mis manos. Entonces, el teléfono vibró. Un mensaje apareció. Última predicción, sucesos completos. Era la voz de la app. Tú ya no eres quien crees ser. El cuerpo que habitas es solo una cápsula. La verdadera muerte no es cuando dejas de existir, Elías. La verdadera muerte es cuando el destino te reclama. Y todo lo que has experimentado ha sido solo un ensayo para este momento. La pantalla parpadeó. La app se desconectó. La muerte nunca fue un final. Era el comienzo de un ciclo. Un ciclo que siempre vuelve a repetirse. Morse no era una simple aplicación. Era un ritual. Una entidad que se alimentaba de sus víctimas, una sombra que se proyectaba en nuestros reflejos, guiándonos hasta el último momento, esperando que finalmente llegáramos a este punto. Donde la vida y la muerte ya no importaban. Con una última mirada al reloj, su arena comenzó a caer. La historia de Elías no termina aquí. En algún rincón del mundo, la aplicación sigue funcionando. Esperando a su próximo usuario. Y cuando lo encuentren, Morse les susurrará las mismas palabras. El destino está escrito. Estás más cerca de la muerte de lo que crees. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para más videos así. Compártenos de que quisieras que fueran nuestras próximas historias. Te leeremos en la caja de comentarios. Saludos.